En el corazón del Himalaya se desarrolla uno de los entornos de vida salvaje más extremos del planeta. Es un sistema natural marcado por altitudes extremas, temperaturas impredecibles y terrenos inestables que cambian constantemente debido al hielo, la nieve y la erosión. La accesibilidad es casi nula en muchas zonas, lo que ha permitido que grandes áreas permanezcan prácticamente intactas y poco exploradas. La combinación de altura, aislamiento y condiciones climáticas severas crea un entorno donde la supervivencia exige adaptación constante y donde cualquier forma de vida opera bajo límites físicos muy estrictos. Bienvenidos al Himalaya, uno de los entornos más extremos del planeta. En las zonas del Himalaya habita un depredador extremadamente esquivo, adaptado a entornos duros donde la supervivencia depende del sigilo y la eficiencia. Su presencia rara vez se confirma de forma directa. Normalmente solo se detectan rastros breves o señales indirectas de movimiento. Este animal se desplaza por terrenos abiertos, usando la cobertura natural del relieve y las sombras para evitar ser visto. Su comportamiento es reservado y calculado, evitando el contacto con cualquier forma de actividad humana. El leopardo de las nieves no es un corredor de fondo. Su forma de actuar no depende de la resistencia ni de persecuciones largas, sino de una única oportunidad bien calculada. Permanece inmóvil durante largos periodos, integrándose completamente con el entorno. Desde esa quietud observa patrones de movimiento a distancia, rutas, ritmos, puntos de vulnerabilidad. No improvisa, reduce variables hasta que el margen de error es mínimo. Cuando decide actuar, todo ocurre en una secuencia corta y explosiva. El movimiento inicial no busca seguir a la presa durante kilómetros, sino reducir la distancia en segundos. Es un desplazamiento directo, eficiente, diseñado para el impacto inmediato. Su metabolismo funciona bajo un principio básico: sobrevivir con poco durante mucho tiempo. En un entorno donde los recursos no son constantes ni fáciles de asegurar, su organismo reduce el consumo energético al mínimo cuando no es necesario moverse. No mantiene un gasto elevado continuo, sino que alterna entre periodos de actividad breve e intensa y fases prolongadas de ahorro energético. Esta eficiencia interna le permite pasar largos intervalos sin alimentarse con frecuencia, aprovechando al máximo cada aporte energético. Su cuerpo no quema recursos de forma constante, sino que los administra con una precisión extrema, priorizando funciones esenciales como el movimiento, la temperatura corporal y la vigilancia del entorno. También tiene una alta capacidad de adaptación a cambios bruscos en la disponibilidad de alimento. Cuando hay abundancia, el leopardo de las nieves puede recuperar reservas rápidamente. Cuando no la hay, entra en un estado de consumo reducido sin perder capacidad de reacción. En conjunto, este animal representa el equilibrio perfecto entre sigilo, adaptación y supervivencia en uno de los entornos más duros del planeta. No depende de la fuerza constante ni de la presencia visible, sino de la capacidad de desaparecer, esperar y actuar solo cuando las condiciones son exactas. Su existencia es discreta, casi invisible, pero profundamente eficiente. Cada rasgo de su cuerpo y cada patrón de su comportamiento están orientados a una sola idea: sobrevivir donde la mayoría de formas de vida no pueden sostenerse.
El Himalaya es un sistema geológico extremo en constante evolución, formado por la colisión activa de placas tectónicas que aún siguen empujando la corteza terrestre hacia arriba. No es una estructura fija, sino un proceso vivo a escala planetaria. Su altitud crea una de las zonas más hostiles para la vida. Niveles de oxígeno reducidos, presión atmosférica variable y cambios bruscos de temperatura que pueden ocurrir en cuestión de horas. Estas condiciones generan un entorno donde la supervivencia depende de adaptaciones biológicas muy específicas. Desde un punto de vista científico, es un laboratorio natural de procesos extremos. Dinámica del hielo, erosión acelerada, actividad sísmica y microclimas aislados que funcionan como sistemas independientes. Cada valle y cada altitud pueden comportarse como un mundo distinto, separado del resto. En el Himalaya, la corteza terrestre está sometida a una compresión constante debido al choque continuo de grandes placas tectónicas. Este proceso no es algo del pasado, sigue ocurriendo hoy, lo que significa que la región no ha terminado de formarse. Esa presión no se distribuye de forma uniforme. Se acumula en diferentes puntos de la cordillera durante largos periodos de tiempo, generando tensiones internas que, cuando se liberan, producen deformaciones del terreno o actividad sísmica. Por eso se considera una zona altamente inestable desde el punto de vista geológico. Este movimiento continuo también explica por qué la cordillera sigue elevándose lentamente. No es un crecimiento visible día a día, sino un cambio acumulativo que se mide en escalas de tiempo muy largas, pero que es constante. Además, esta dinámica afecta a todo el sistema. Ríos que cambian de curso, valles que se modifican, capas de roca que se fracturan y reorganizan. Nada en la región es completamente fijo. Incluso lo que parece sólido está en un proceso continuo de transformación. No es un entorno que existe en equilibrio, sino uno que lo reconstruye constantemente. Cada zona responde de forma distinta a esas tensiones, generando comportamientos que no siguen un patrón único ni completamente predecible. En las regiones del Himalaya habita un gran herbívoro adaptado a condiciones extremas donde el oxígeno es escaso, las temperaturas son variables y el terreno es duro y seco. Su presencia suele pasar desapercibida a distancia, pero es fundamental para el equilibrio ecológico de estas zonas. Su cuerpo está diseñado para la resistencia. Gran capacidad pulmonar, musculatura robusta y una estructura ósea que soporta largas jornadas en movimiento. A pesar del entorno hostil, mantiene una actividad constante en busca de alimento en zonas donde la vegetación es limitada pero estratégica. El yak es uno de los mamíferos mejor adaptados a la vida en alta montaña. Durante miles de años ha sobrevivido en regiones donde muchas otras especies tendrían serias dificultades debido a la altitud, las bajas temperaturas y la limitada disponibilidad de recursos. Su aspecto robusto esconde una serie de adaptaciones extraordinarias. Posee pulmones y un corazón proporcionalmente más grandes que los de otros bovinos, lo que le permite aprovechar mejor el oxígeno disponible en ambientes donde el aire es mucho más fino. Además, su espeso pelaje actúa como un aislante natural altamente eficiente. A pesar de su gran tamaño, es capaz de desplazarse con seguridad por terrenos irregulares y difíciles. Sus pezuñas están adaptadas para proporcionar estabilidad y tracción,
algo esencial en paisajes montañosos. Más allá de su importancia ecológica, ha sido durante siglos un animal fundamental para las comunidades de alta montaña. Ha proporcionado transporte, alimento, fibra y otros recursos en regiones donde las condiciones ambientales limitan enormemente las opciones de supervivencia. Aunque parezca extraño, el frío no es su mayor problema. Su cuerpo está especializado para conservar calor gracias a un pelaje extremadamente denso, una capa de grasa aislante y una anatomía adaptada a las bajas temperaturas. Por el contrario, el calor puede convertirse en una amenaza. Como evolucionó para retener energía térmica, le resulta mucho más difícil eliminar el exceso de calor cuando las temperaturas aumentan. Por eso suele buscar zonas más elevadas, lugares sombreados o áreas con viento para mantenerse fresco. En pocas palabras, está tan bien adaptado al frío que, para él, un día cálido puede ser más desafiante que una temperatura bajo cero. En conjunto, el yak es mucho más que un habitante de las montañas. Representa una de las adaptaciones más exitosas a la vida en altitudes extremas, donde el frío, la falta de oxígeno y la escasez de recursos forman parte de la rutina diaria. Hace decenas de millones de años, el paisaje que hoy ocupa el Himalaya era completamente diferente. Donde ahora se elevan algunas de las montañas más altas de la Tierra, existía un antiguo océano. Durante millones de años, sedimentos, restos de organismos marinos y capas de roca se fueron acumulando lentamente en su fondo, sin que nada indicara el cambio extraordinario que estaba por llegar. Muy por debajo de la superficie, las fuerzas internas del planeta ya estaban en movimiento. Una gigantesca placa tectónica avanzaba lentamente hacia el norte. Su velocidad era mínima a escala humana, apenas unos centímetros por año, pero en términos geológicos era suficiente para recorrer miles de kilómetros a lo largo de millones de años. Finalmente ocurrió el encuentro. Dos masas continentales colisionaron con una fuerza imposible de imaginar. A diferencia de una colisión superficial, este proceso no produjo una explosión instantánea. Fue una compresión lenta y continua que duró millones de años. La roca comenzó a doblarse, fracturarse y apilarse sobre sí misma bajo una presión colosal. Las capas que una vez estuvieron sumergidas bajo el océano fueron empujadas cada vez más arriba. Antiguos fondos marinos se transformaron en montañas. Rocas formadas bajo el agua terminaron elevándose a altitudes extremas, y los sedimentos acumulados durante eras geológicas fueron comprimidos hasta formar parte de una nueva cordillera. Por eso, el Himalaya no es simplemente un conjunto de montañas. Es la huella visible de una de las colisiones más grandes que ha experimentado nuestro planeta. Un proceso que comenzó hace millones de años y que aún no ha llegado a su fin. Más que un monumento natural, el Himalaya es uno de los mayores registros físicos de la historia de la Tierra. Una prueba de que las fuerzas capaces de remodelar continentes siguen actuando mucho después de que sus efectos iniciales hayan desaparecido. Lo que hoy vemos es, en realidad, el resultado de una historia geológica de una escala difícil de imaginar. Una historia que convirtió un antiguo océano en las alturas más impresionantes del planeta.
En los bosques del Himalaya, entre la vegetación densa y los cambios constantes de altitud, habita una pequeña ave que suele pasar desapercibida. A diferencia de los grandes mamíferos de la región, su supervivencia depende de la rapidez, la vigilancia y una notable capacidad de adaptación. Aunque su tamaño es reducido, desempeña un papel importante en el ecosistema forestal. Pasa gran parte del día desplazándose entre ramas, arbustos y claros del bosque, buscando alimento y evitando a numerosos depredadores. El gorrión del Himalaya ha aprendido a vivir en un entorno donde las condiciones cambian con rapidez y sin aviso. Cuando amanece, es de los primeros en moverse. La temperatura aún es baja, el aire es denso y el bosque permanece en silencio. Pero él ya está activo, desplazándose entre ramas y arbustos con movimientos rápidos y precisos. Aprovecha esas primeras horas porque el entorno es más estable y hay menos amenazas, lo que le permite alimentarse con mayor seguridad. Su cuerpo responde con facilidad a los cambios del ambiente. Si el frío aumenta o el sol eleva la temperatura en poco tiempo, no se detiene. Ajusta su ritmo, cambia de zona dentro del bosque y continúa su actividad sin perder eficiencia. Esa flexibilidad le permite sobrevivir en un sistema donde las condiciones pueden variar en cuestión de horas. Su dieta se basa principalmente en semillas pequeñas que encuentra en el suelo del bosque o entre la vegetación baja. Estas semillas cambian según la estación. En los periodos más fríos aprovecha restos secos y dispersos, mientras que en épocas más favorables tiene acceso a una mayor variedad de plantas. No selecciona de forma compleja, sino que explota lo disponible de manera eficiente. A esto se suma la captura de insectos pequeños, que obtiene sobre todo durante las horas de mayor actividad en el bosque. Los busca entre hojas, ramas y zonas húmedas donde estos organismos son más abundantes. Esta parte de su alimentación es especialmente importante en épocas de cría o cuando necesita mayor aporte energético. No depende de un único recurso, sino de la combinación de ambos. Esa mezcla de semillas e insectos le permite mantener un equilibrio nutricional en un entorno donde la disponibilidad de alimento puede cambiar rápidamente con la altitud, la temperatura o la estación. A través de su comportamiento flexible, su dieta variada y su actividad continua en el bosque, mantiene un equilibrio silencioso dentro del ecosistema. Aunque pasa fácilmente desapercibido, su presencia refleja la dinámica de un entorno vivo, cambiante y exigente. El Himalaya es un sistema donde la escala lo define todo. El tiempo, la altura y las fuerzas que lo moldean operan a niveles que superan la percepción humana. Nada en su superficie es completamente estable ni definitivo. Todo responde a un proceso continuo de cambio lento pero constante. Su estructura concentra fenómenos físicos extremos en un mismo espacio. Presión, altitud, variaciones climáticas y transformación del terreno conviven como partes de un mismo mecanismo natural. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Y si te ha parecido interesante, deja tu like, que ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenido.